El principio de funcionamiento del motor de inducción es la siguiente. La misma consta del estator y del rotor, donde el estator posee el devanado trifásico simétrico, la cual es alimentada por un sistema trifásico equilibrado de tensiones. Y el rotor posee las espiras en cortocircuito. Sería un motor de tipo jaula de ardilla, en donde el sistema trifásico equilibrado correspondiente al devanado trifásico y a la fuente de alimentación genera un campo giratorio expresado en esta fórmula. Y según la ley de Faraday, existe una interacción entre la tensión y el campo producido, de manera que la fuerza electromotriz inducida por el campo giratorio en los conductores del rotor, el cual está sometido a tensión, circula corriente en dichas bobinas del rotor. Posteriormente, según la ley de Biot y Savart, existe una interacción entre la corriente y el campo, el cual produce una fuerza sobre las espiras del rotor, generando un par sobre el motor, produciendo que el rotor gire. Realizando un resumen, el estator es alimentado mediante una fuente externa de tensiones equilibrada, de manera que dichas tensiones generan un campo giratorio alternado. Ese campo alternado generado corta al rotor, el cual está formado por espiras, bobinas, que al ser cortado o al ser atravesado dicho campo genera tensiones en el rotor. Una vez generado el rotor y percibido esa tensión, empieza a circular corriente en el motor. Esa corriente generada por la tensión del campo giratorio también produce un campo giratorio alternado, pero de valores diferentes, proporcional a la corriente en el rotor. Se genera un campo en el rotor, y ese rotor va a estar desfasado un cierto ángulo con respecto al campo generado por el estator, de manera que los dos van a tratar de girar a una cierta velocidad, pero como el campo giratorio es mayor con respecto al campo producido por el rotor, este va a tratar de seguir a esto, pero siempre separado, lo cual va a producir una fuerza sobre las espiras del rotor, generando el par y haciendo girar el rotor. Ese desfasaje entre los dos campos sería el deslizamiento. Vamos a hablar más sobre los motores de inducción. En este caso vamos a mencionar las partes que constituyen estos motores. Tenemos el eje del motor, el rotor, que en este caso es de tipo jaula de ardilla. Acá podemos apreciar la bornera donde se realiza el conexionado con la alimentación.
esta zona sería el estator. Esto sería un elemento mecánico que es el cojinete, donde posa el eje del rotor. Obviamente posee una carcasa metálica, aletas de refrigeración, el ventilador de refrigeración y el flujo de aire de refrigeración. Bueno, el estator es la parte fija del motor, la cual está constituida por una carcasa empleando chapas de acero de calidad especial provistas de ranuras para la ventilación. Los bobinados de sección apropiados serán distribuidos en estas últimas y forman un conjunto de devanados que contiene tanto circuitos como fases de la red de alimentación. Si el motor es trifásico, hay 3 bobinas distribuidas en las ranuras del estator separados 120 grados. El rotor es la parte giratoria de la máquina eléctrica y se aloja en el interior del circuito magnético del estator. Del rotor se puede observar de él es el eje. En los tipos más utilizados se encuentran el rotor de jaula de ardilla y el rotor bobinado. Está la caja de bornes o la bornera, en donde se permite la conexión del motor eléctrico al sistema de alimentación. El eje, que es el elemento por el que se transmite el movimiento giratorio del motor, el cual dispone de una chaveta para el acoplamiento a la maquinaria en la que vaya a ser instalado. La carcasa que cubre todo el interior del motor y el circuito, tanto el circuito eléctrico como el circuito magnético, posee la tapa de ventilador que cubre el sistema de ventilación, del cual también posee una rejilla para facilitar la salida del aire, y la base de fijación. Podemos observar un motor de gran potencia según el tamaño, en donde en esta primera sección vemos el estator y en esta parte vemos el rotor, que es del tipo jaula de ardilla. Como vimos, el rotor puede ser tanto de jaula de ardilla donde los conductores están igualmente distribuidos por la periferia del rotor, en donde los extremos de los mismos se encuentran cortocircuitados, de manera que no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. Para estos tipos de motores se tiene un par de arranque relativamente pequeño y por tanto la intensidad absorbida, la corriente en el arranque, es muy superior a la intensidad nominal. Dicho arranque consume una corriente aproximadamente de 5 a 8 veces la corriente nominal en algunos segundos, siempre dependiendo del tipo de carga al cual está acoplado al eje. En cuanto al rotor bobinado, en las ranuras realizadas por las chapas, que son estas, se alojan devanados idénticos a los del estator. Generalmente el rotor es trifásico para estos tipos de motores
y un extremo de cada uno de los devanados está conectado a un punto común. Esos serían los devanados. Los extremos libres están conectados a 3 anillos de cobre aislados y solidarios con el rotor. Encima de los anillos se colocan las escobillas de grafito conectadas al dispositivo de arranque. También una parte importante de un motor es la identificación. Serían los datos de placa. En ella podemos precisar las características del motor. Qué tipo de motor es, la tensión de la bobina, el conexionado de las bobinas, la corriente nominal, la velocidad del rotor, el factor de potencia, el factor de servicio, el número de polos, la potencia mecánica, la frecuencia al cual debe trabajar, el grado de protección, la cual puede ser contra agua y polvo, el número de serie, el rendimiento, entre otros. En cuanto al factor de servicio, es el valor en el cual puede aumentarse la potencia mecánica en el eje del motor. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la potencia que figura en las placas de los motores es potencia mecánica, no es potencia eléctrica. Entonces, un ejemplo de la utilización de un factor de servicio es que sea de 1,15 la potencia mecánica en el eje del motor, de manera que se puede aumentar un 15% de la potencia nominal generada por el motor. También se establecen los tipos de aislación que fue fabricada, en donde se determina la temperatura máxima que puede llegar la bobina del motor a la hora de emplearse. Existen varias clases para ello.